Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos presente a la maestra Marcela Romero, que es la encargada de dar la asignatura de alimentación, seguridad alimentaria. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, buenos días, Ale. Muchas felicidades por... Es el inicio de tu proyecto, El ¿verdad? inicio. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña entrevista de 2 preguntas y vamos a comenzar. ¿Qué es seguridad alimentaria? Bueno, Ale, fíjate que seguridad alimentaria, bueno, pues es un tiempo que se fue construyendo, es un término que se fue construyendo hasta llegar a ser seguridad alimentaria y nutricional. Y bueno, concierne a muchos tópicos porque definirlo, pues, como una definición así de lectura, pues sería insuficiente, ¿no? De meditar cuál ha sido el proceso y su valor real. Concierne aspectos agropecuarios, políticos, desde sus inicios, que esto fue acuñado por la FAO. Desde sus inicios, la FAO se creó justamente porque en los tiempos posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se había devastado, como es de suponerse, las tierras de cultivo. Entonces no había disponibilidad de alimentos. Entonces se hablaba de generar alimentos para tener seguridad alimentaria en el sentido de que se produjeran. Entonces era un término que tenía que ver en lo político, pero pues más en lo agroalimentario. Pasaron casi 2 décadas para que el ecónomo tan famoso Amartya Sen dijera, bueno, que ese término no era suficiente, que se requerían otro tipos de aspectos más allá de solamente generar los alimentos, sino poderlos adquirir, que es una de las partituras más importantes, ¿no? Es muy importante la disponibilidad, por ejemplo, cuando estamos hablando de desastres o de situaciones de guerra donde no se producen, pero también poder adquirirlos, porque ahorita estamos en un mundo donde si algo hay son alimentos. Tú vas a cualquier parte en la ciudad y si algo sobra en este momento histórico son alimentos, pero curiosamente es cuando la gente menos los puede adquirir. Y posteriormente también se pensó que estos alimentos no bastaba eso, sino que tenían que ser nutritivos, limpios y adecuados a las necesidades nutrimentales de los sujetos, y después que también correspondieran a las preferencias culturales y psicológicas de las personas. Entonces, el término seguridad alimentaria ya no fue solo seguridad alimentaria, sino seguridad alimentaria y nutricional, que en esencia eso es lo que está dictando y lo que se sugiere tras hacerla de forma constitucional. Por ejemplo, aquí en el 2011 en México, cuando la Cámara de Diputados la aprobó con las reformas de los artículos 4 y 27 de nuestra Constitución Política, pues se hizo en base a esta terminología de la FAO, que habla justamente de que existe la seguridad alimentaria cuando toda persona, o sea, desde lo individual, su hogar, su región, su nación y lo global, le está asegurando un acceso físico y económico a alimentos suficientes, esto es importante cada parte, nutritivos, seguros, que satisfagan no solo sus necesidades alimentarias y nutritivas, sino sus preferencias para una vida sana y activa. Entonces, la seguridad alimentaria nos habla de que la gente pueda físicamente tenerlos, o sea, que existan en su medio, en su región, en su nación, que los pueda adquirir y que estos sean saludables, que vayan de acuerdo a su cultura, a sus preferencias, y una de las cosas más importantes, que es la columna que se perfiló posteriormente, pues en un sentido político pues de decirle a las naciones, tiene que ser de forma permanente, porque entonces pues la FAO fue obligando a que en las naciones pues se hiciera constitucional y que hicieran reformas y hacer cambios políticos, pero se generaba, por ejemplo, empleo para que la gente los pudiera adquirir, pero en su influencia política de que esto fuera de forma permanente, y así lo marca la FAO, porque había naciones que pues decían, no, ya es que hemos aumentado las posibilidades de trabajo, pero hay subempleo. Entonces, en el subempleo, el trabajo y el ingreso no son permanentes.
no son de forma permanente. Y esto crea comportamientos de compra insanos, porque lo que vas es como comprando cuando puedes y en compensación, y bueno, ya en otra oportunidad hablaremos de las adaptaciones que hacemos ante la crisis. Entonces, la única manera de que la seguridad alimentaria realmente incida nutricionalmente de forma positiva es que eso sea permanente. Entonces, bueno, eso está contemplado, entonces, como las 4 columnas necesarias para la seguridad alimentaria y nutricional, es que sea disponible físicamente, que sea accesible económicamente, o sea, que se produzca, que nosotros lo podamos comprar, que sea nutritivo y limpio, y que además además sea estable. Bueno, y correspondiendo, por supuesto, a nuestra cultura, y cosas que van generando un consumo correcto, pues mucho, por ejemplo, para el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, dice lo más importante es la educación. Y no hablo tanto en nivel educativo, porque está claro que a nivel educativo nosotros vemos que la gente no necesariamente compra mejor, comprará más, pero no mejor, sino la educación alimentaria y nutricional. Ok, perfecto. Y bueno, para terminar, existe la parte de seguridad alimentaria, pero también existe la parte de inseguridad alimentaria. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso? Pues mira, hay definiciones por parte de PSFAO muy precisas, pero pues realmente podemos explicarlo como el contrario. O sea, no contar con los alimentos seguros, que son estos, como desde la definición, que sean esos alimentos que nosotros sabemos, todas las personas, nosotros y nosotras, que podemos disponerlos en donde estamos, en nuestra región, en nuestra localidad, que eso es muy importante, que sean locales, que los podamos adquirir, que sean inocuos, o sea, que sean limpios, que no nos generen problemas, que correspondan a nuestras necesidades nutrimentales y culturales. Entonces, esa carencia de esa situación es la inseguridad alimentaria y nutricional, que también hay un concepto interesante paralelo, que es la vulnerabilidad alimentaria. O sea, que dice, bueno, por ejemplo, tiene seguridad alimentaria y nutricional. Muchas personas, bueno, pues tenemos un trabajo en este momento que nos da estabilidad, pero puede haber amenazas. Por ejemplo, lastimosamente en México ahorita, bueno, hay secuestros, hay robos, o de repente una situación de enfermedad, algo que va generando una inseguridad alimentaria aguda, en una situación aguda, una adaptación que debemos de tener, porque ante esas amenazas tampoco tenemos manera de nosotros atenuarla, porque no tenemos, por ejemplo, ahorros. El ahorro, pues, es una cuestión de disciplina, pero también de posibilidades. En este momento, por ejemplo, hay un dato muy interesante de cómo se perdió la capacidad económica en más de un 70% a partir de los años 80. Entonces, o sea, más de un 70%. Entonces, si hablas del ahorro y la gente te dice hay que ahorrar aunque sea un peso, ciertamente, pero a veces también un peso te va haciendo una diferencia en algo cuando esa capacidad económica se redujo de esa manera, ¿no? Entonces, si no tengo un ahorro, si no tengo un guardadito y todo va a ser en forma de préstamo, aunque haya seguridad alimentaria y nutricional, hay situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Entonces, ese otro término es muy interesante que lo tengamos presente. Y bueno, ahora el ENSANUD nos da unas mediciones muy importantes. Bueno, antes del ENSANUD, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, ya nos habló de esta constricción que tiene la capacidad adquisitiva a partir de los años 80 en la medición que hicieron en el 2016 y que se intensifica al sureste del país por condiciones de acceso, o sea, económicas, porque la seguridad alimentaria se puede perder no solo por el acceso, aunque sea más fuerte, pero se puede perder, o sea, más o menos el 70% de la población no tiene seguridad alimentaria y nutricional en México, pero puede ser
porque no cumplan sus necesidades de salud, porque sean alimentos contaminados o no de acuerdo a su cultura, no solo por lo económico o lo disponible, pero el grueso es cuando es por capacidad económica, porque detona situaciones de pobreza y riesgos de hambruna. Eso está más intensificado al sureste que, por ejemplo, al norte del país, que sí la hay, pero por otras razones. Pero en el ENSANUD, esta encuesta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2016 clasificó los hogares en inseguridad alimentaria y nutricional y vio que el 30%, solo el 30% en México está en condiciones de seguridad alimentaria y nutricional y el 70% no, algo que ya la UAM había alertado tiempo atrás, que era más o menos 70 o 75%, muy delicado. 7.5 de cada 10 mexicanos y mexicanas es altísimo, de los cuales el 40% más o menos de esas personas tienen inseguridad alimentaria leve, pero estamos hablando de que casi el 60% la tiene moderada y grave. Y de esta inseguridad alimentaria hay un 10% de acuerdo a la encuesta mexicana de seguridad alimentaria y nutricional que se percibe, 10% que se percibe con hambre. Bueno, es una encuesta de percepción, pero claramente están diciendo que pasan hambre de más de un día, que se quedan sin comer adultos y niños dentro de los hogares, ya el 10% de esta población. Entonces, pues bueno, esas son las condiciones críticas que está viviendo en lo particular México y en lo general pues el mundo. Ya después hablaremos también sobre el consumo local, que es uno de los temas más importantes que tiene que ver mucho también con la seguridad alimentaria. Y pues agradezco su tiempo y su espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Ale. Muchas felicidades nuevamente por tu programa y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hasta